Queridos alumnos, el día de hoy vamos a revisar una breve cápsula sobre el manejo de deficiencias nutricionales en pediatría. El objetivo de esta cápsula es revisar de la vitamina D, el hierro, el zinc y la vitamina B12, el metabolismo, las funciones, su requerimiento, fuentes y deficiencias. Esta parte de suplementación, suplementos y los ejemplos lo vamos a revisar en clases el día jueves. Vamos a partir con la vitamina D. Esto es más que nada un recordatorio, que yo sé que ustedes lo han visto en asignaturas anteriores, pero sí me interesa que lo recordemos porque aquí van a salir muchos fundamentos de prescripciones dietéticas. Entonces, como metabolismo de la vitamina D, tenemos que esta se forma en la piel, es una vitamina liposoluble que a través de los rayos UVB se une con el 7 colesterol en la piel y se forma el colecalciferol. Esta se transporta a través de un transportador de vitamina D en la sangre, también se puede obtener a través de la alimentación, aunque lo principal viene de la exposición solar. Y ocurre su primera hidroxilación en el hígado, donde se transforma en calcidiol, que es el marcador sérico. Yo lo que mido cuando mido vitamina D es este. Luego en el riñón se hidroxila nuevamente y se obtiene el calcitriol, que es la forma activa, es la forma donde cumple sus efectos en las distintas órganos. Y no se mide el calcitriol, y sí el calcidiol porque el calcitriol tiene una vida media muy corta. Y finalmente viaja a través del organismo. Dentro de las funciones de la vitamina D, a ver, hay receptores de vitamina D en múltiples partes de nuestro cuerpo, múltiples órganos, que eso se ha ido estudiando más con el tiempo. Tenemos la función clásica, que es la homeostasis del calcio y del fósforo, que ¿por qué es tan importante en la primera infancia la suplementación de vitamina D? Porque se hace de forma preventiva durante el primer año de vida, es porque tenemos un crecimiento óseo muy acelerado. O sea, los niños crecen mucho durante el primer año de vida. Y para que ese hueso se forme de forma correcta, necesita el calcio. Entonces, y fósforo también. Dentro de las funciones está mantener esta homeostasis del calcio y fósforo. La vitamina D lo que hace también es potenciar la calvindina, que es el transportador de calcio en el enterocito, favoreciendo la absorción intestinal de calcio. También hace como cosa importante la reabsorción renal de calcio y fósforo, o sea que en el fondo quede más calcio que no se elimine por la orina. Por lo tanto, es tan importante esta función de homeostasis calcio-fósforo durante el primer año. Pero también tenemos otras funciones no clásicas de la vitamina D que cada vez están en más estudios, se han ido estudiando con el tiempo y algunas no se sabe mucho tampoco. Pero tendría cierta relación con la secreción hormonal, la secreción de la PTH, que es en el fondo lo que hace la PTH. La PTH va aumentar cuando hay disminución del calcio plasmático, cuando hay disminución de la vitamina D plasmática, con el fin de aumentar la resorción ósea. ¿Para qué? Para obtener el calcio y llevar calcio a la sangre. Podría tener que ver también con la secreción de insulina. Dentro de otra función es que tendría cierta regulación en la respuesta inmune. Hay alta relación de enfermedades respiratorias y déficit de vitamina D. Se sugiere, por ejemplo, en los pacientes asmáticos, ojalá sean suplementados con vitamina D y podría también tener relación con enfermedades autoinmunes. Y regulación de la proliferación y diferenciación celular podría tener alguna relación, sobre todo con células anticancerígenas. Pero todo esto está en estudio. Bueno, acá tenemos los requerimientos. Esto es la DRI, no me interesa que se lo sepan, es solamente para que lo tengan y para que sepan también que hay una dosis máxima tolerable de todos los micronutrientes. Tenemos las fuentes de vitamina D, que son principalmente alimentos de origen animal, como el salmón, el jurel, el atún, hígado, queso, huevo, champiñones. Los champiñones, en el fondo, sería esta vitamina D2, que es la de origen vegetal, que es ergocalciferol, que es por radiación hacia el champiñón. Em, pero claramente no es una fuente principal de vitamina D, ¿ya? Y de todas formas, siempre se suplementa durante el primer año de vida de forma profiláctica. La deficiencia, esta última década, ha reaparecido el raquitismo asociado a bajo consumo de alimentos ricos en vitamina D y además hay baja exposición solar. A los niños no se sugiere que se expongan al sol. También hay mucho uso de bloqueador. En zonas australes en Chile la deficiencia puede llegar al 64%.
Y como lo vimos, en el fondo la vitamina D no tiene solamente una función ocio-metabólica, también podría tener otro tipo de funciones, por lo tanto podrían existir enfermedades extra que se relacionen con la deficiencia de vitamina D. Acá vamos a trabajar con estos rangos de corte a través de este consenso global que nos dice que la deficiencia bajo 12 es deficiencia, entre 12 y 20 es insuficiente y sobre 20 es suficiente, siendo siempre el ideal sobre 30, ¿ya? Y intoxicación ya podría ser sobre 100. Estos son los rangos de corte, no se los tienen que aprender, ustedes los van a tener disponibles en su apartado de exámenes de laboratorio. Y la verdad es que tampoco me interesa que me digan deficiencia e insuficiencia, pues con que digan hipovitaminosis D se entiende, ¿ya? Los niños y adolescentes que tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina D, uno está dado por la poca exposición solar. Hay que tener ojos, o sea, cuando yo tengo una anamnesis alimentaria en el que, por ejemplo, el paciente pasa poco tiempo al aire libre, usa protector solar, niños de piel más oscura, no sé, velos en caso de algunas culturas, niños que viven muy al sur, por ejemplo, yo tengo que pensar que podría existir una deficiencia y por lo tanto solicitar el examen. Cuando tengo una lactancia exclusiva prolongada sin suplementación, lactantes que reciben menos de 1000 ml de fórmula, nutrición pobre, dietas vegetarianas inusuales y niños que son prematuros también podrían tender a tener una deficiencia. Cuando tengo algunas enfermedades crónicas, como malabsorciones intestinales, por ejemplo, un niño con enfermedad celíaca no controlada, síndrome de intestino corto, que lo vamos a ver más adelante, enfermedad de Crohn, fibrosis quística, que también la vamos a ver, etcétera, yo tengo que pensar y muchas veces voy a tener que suplementar de forma profiláctica y no solo los 400 BUI, sino mucho más. Y cuando hay una disminución de la síntesis o aumento de la degradación en enfermedades crónicas hepáticas o renales y algunos tratamientos con medicamentos. Eso por mientras con la vitamina D. Vamos a seguir en clase viendo cuánto suplementar. Vamos a pasar a otro micronutriente que es el hierro. El hierro ingresa al organismo de dos formas. Uno a través de la placenta, la vía fetal, que en el fondo es el traspaso materno hacia el feto, y en la vida postnatal a través del intestino, o sea, a través de la alimentación. O sea, el hierro férrico se tiene que reducir a hierro ferroso para poder entrar al enterocito. En el enterocito es transportado y luego sale a circulación. Circula a través de la transferrina y se almacena a través de la ferritina. O sea, cuando yo mido ferritina es porque estoy viendo reservas de hierro. Tenemos el hierro E, que forma parte de la hemoglobina y la mioglobina, que es en el fondo el de origen animal. Carnes y pescados tienen un alto contenido y el porcentaje de absorción del hierro es mayor, ¿ya? Porque se encuentra en el fondo como hierro férrico, o sea, perdón, ferroso. Y el hierro no es el que está en los alimentos de origen vegetal, se absorbe en cantidades mucho menores, entre un 5 y un 10%, se encuentra principalmente como la forma férrica. Pero tengo algunas cosas que hacer para poder aumentar ese porcentaje de absorción. Las funciones principales del hierro están el transporte de oxígeno, porque forma parte de la hemoglobina, actividad enzimática, participa en múltiples procesos enzimáticos en el cuerpo, síntesis y reparación del ADN, y activa una función súper importante que participa en el desarrollo neurológico, como en la mielinización, la dendritogénesis, la sinaptogénesis, la neurotransmisión y el neurometabolismo. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este punto? Porque si yo tengo un paciente lactante menor o lactante o preescolar con déficit de hierro crónico, puedo tener una alteración en el desarrollo neurológico de forma permanente. O sea, puedo tener secuelas permanentes si es que esto no se corrige, sobre todo en niños menores de 5 años. Por eso es tan importante pesquisarlo a tiempo y corregirlo. El hierro interviene en múltiples procesos, tanto bioquímicos como fisiológicos. ¿Tienen bibliografía para complementar todo esto, chicos? Tenemos los requerimientos, para que lo tengan. Las fuentes, como lo conversamos, principalmente vienen de los alimentos de origen animal, como carnes rojas, que es la principal, hígado, pollo, la soya también, cereales, etcétera. Acá tenemos, les puse esto porque me pareció bien interesante, que habla del contenido de hierro. Por ejemplo, la leche materna es muy bajito, pero el porcentaje de absorción es súper elevado, ¿ya? Versus otros lácteos. Por ejemplo, la leche de vaca tiene bajito también, pero se absorbe menos. En el fondo, el porcentaje de absorción es menor. Me encontré bastante interesante.
Ahora, dentro del hierro tenemos factores que pueden favorecer o inhibir la absorción. Por eso es tan importante una correcta anamnesis alimentaria para yo poder mejorar o corregir ciertas conductas, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que son vegetarianos veganos. Tengo el ácido ascórbico, otros ácidos orgánicos, la vitamina C, que reduce el hierro de ferroso, o sea, perdón, de férrico a ferroso, que es como se absorbe. Por lo tanto, puede mejorar hasta en un 50% la absorción del hierro de los alimentos de origen animal, o sea, perdón, vegetal. Por eso es tan importante un paciente que es vegetariano, por ejemplo, una buena anamnesia alimentaria y educar correctamente para favorecer esa absorción del hierro. La vitamina C es capaz de duplicar, como les decía, la absorción del hierro, incluso en la presencia de algunos factores inhibidores. Y otros ácidos orgánicos también son promotores de la biodisponibilidad del hierro, como el láctico, el cítrico, málico y táctico. Y a su vez tenemos algunos factores que inhiben la absorción del hierro, ya el calcio, por eso la leche tiene una tan baja absorción, los fitatos, que están presentes en muchas semillas, leguminosas, los polifenoles, los taninos que están presentes en el té, café. Por eso yo a un niño jamás voy a promover el consumo de té o de café, ¿ya? Porque va a disminuir la absorción del hierro. Los carbonatos que se encuentran en leguminosa, oxalato, en los vegetales de color verde, y la fosfitina, que está presente en la yema del huevo. Entonces es súper importante conocerlos. Hay técnicas para reducir estos factores que inhiben la absorción, el remojo en las leguminosas, por ejemplo, agregar alimentos ricos en vitamina C, etc. La deficiencia de hierro es la más prevalente en la infancia, es la deficiencia más prevalente a nivel mundial en la infancia. El año 2016 hubo más de 1,2 billones de personas con anemia por deficiencia de hierro, ¿ya? Y 47, casi el 50% son niños menores de 5 años. La anemia ferropénica es una consecuencia del déficit de hierro. Vamos a hablar un poquito sobre los tipos de anemia. Puede existir déficit de hierro sin anemia, o sea, tengo una ferritina baja, pero hemoglobina hematocrito normal. Y la suplementación bioral es la primera línea de tratamiento. Los síntomas de deficiencia de hierro, hay varios. Generalmente se asocia el cansancio, la fatiga, como paciente anémico. Pero puede haber también quelitis angular, que es estas cositas de aquí. Puede haber cambios en el comportamiento, pica. Se dice que los niños cuando, por ejemplo, comen tierra, podría ser que tengan alguna déficit de hierro, mayor sensibilidad al frío, trastorno del sueño, entre otros. Pero claramente esto me puede hacer sospechar y yo puedo solicitar los exámenes correspondientes. La Asociación Americana de Pediatría sugiere un screening a los 12 meses de edad usando la hemoglobina, pero la EBSCAN no lo recomienda. Ya no hay a nivel mundial un método de screening estandarizado, o sea, que sería a todos los niños a los 12 meses se le realiza. No. Cuando uno lo pesquisa a medida que va haciendo una anamnesis. Es súper importante clasificar el tipo de anemia para determinar si es por deficiencia de hierro o no, y la ferritina es la forma más certera para ver los depósitos. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de anemia. Tenemos la anemia normocítica normocrómica, que es la más común que van a encontrar en el ambiente hospitalario, ¿ya? Hay un tipo de anemia que se manifiesta como normo-normo, que es anemia por infección o inflamación. Yo les subí un artículo para que ustedes lo revisen y lo lean. Pero finalmente lo que ocurre es que el hierro se secuestra con el fin de cuidar al organismo, ¿ya? Los microorganismos también se alimentan de hierro. Entonces, lo que hace el cuerpo es que secuestra este hierro con el fin de que el microorganismo tampoco crezca, ya en el caso de un cuadro infeccioso. También ante una infección o una inflamación ocurre una disminución de la eritropoiesis. En el fondo, la inflamación inhibe la acción de la eritropoyetina y por lo tanto no se crean glóbulos rojos de la manera correcta. Y además, la vida media de los glóbulos rojos se ve reducida en un contexto de inflamación. Entonces es súper importante que si yo tengo un paciente con una anemia normonormo en un contexto, un paciente hospitalizado con un cuadro infeccioso, yo no puedo pensar en darle hierro, porque finalmente voy a empeorar el cuadro. Tengo que pensar que es un paciente que está con una anemia en un contexto de inflamación e infección, pero no es por déficit de hierro. Cuando yo sí pienso que la anemia es por déficit de hierro, es en el contexto de anemia microcítica hipocrómica, BCM bajo y CHCM bajo. ¿Ya? O sea, es un glóbulo rojo que se encuentra pequeño y además más blanco. Y las anemias macrocíticas e hipercrónicas, en el fondo BCM elevado y CHCM elevado, pueden estar ante una sospecha de un déficit de B2 V9.
Ahora, para saber si es B12 o B9, tengo que hacer el examen particular de medir la B12 y medir el ácido fólico para poder determinar de cuál de los dos micronutrientes es el déficit. Ahora, si es que yo tengo una ferritina baja, no necesariamente voy a tener anemia, ¿ya? En el fondo, el primer paso antes de tener una anemia es que las reservas de hierro se van reduciendo. Tienen que tener ojo, eso sí, que la ferritina es una proteína de fase aguda, como la proteína C reactiva, por ejemplo, que aumenta en caso de infección e inflamación. Entonces, puedo tener un paciente que tenga una ferritina muy elevada, pero no es porque tenga grandes depósitos de hierro, sino porque está con un cuadro infeccioso. Y también se mide la saturación de transferrina, que es el porcentaje de transferrina que está saturado con hierro. Y acá están los puntos de corte. La ferritina menor de 5 años se considera en déficit menor de 12 microgramos por litro y sobre los 5 años se considera déficit menor de 15 microgramos por litro. La saturación de transferrina menor al 10. Las causas de deficiencia están dadas o por absorción insuficiente, que puede ser por una ingesta dietética inadecuada, que puede ser por causas socioeconómicas, mal asesoramiento, otras patologías, etcétera. Puede ser por síndromes de la mala absorción, enfermedad celíaca, resección intestinal, etcétera. Pérdidas aumentadas, que puede ser evidentes o ocultas, que los depósitos están disminuidos, por eso vamos a verlo a medida que transcurre el semestre, pero en los prematuros yo doy suplementación mayor, porque pueden tener depósitos disminuidos porque no se traspasó como correspondía de la madre al feto. Y aumento de los requerimientos, cuando hay crecimiento acelerado, los lactantes, adolescentes, embarazo, lactancia, etc. Ahora, vamos a pasar al zinc. El zinc es un nutriente crítico, sobre todo en edades tempranas, o sea, hablamos de nutriente crítico durante toda la edad pediátrica. Se absorbe principalmente a nivel intestinal, en el duodeno y el yeyuno, y la circulación portal lleva el zinc absorbido directamente al hígado, donde es incorporado rápidamente, liberando circulación sistémica para ser llevado a otros tejidos. ¿Por qué es tan importante el zinc? Porque participa en la función estructural y catalítica de múltiples enzimas que son llamados metaloenzimas, que regulan las principales vías metabólicas del cuerpo. Tiene un papel clave en la regulación de la expresión génica, participa en la síntesis de ADN, de ARN, síntesis de proteína y por lo tanto regeneración de tejidos. O sea, si tengo un niño, por ejemplo, que tiene una desnutrición muy importante, que tiene una talla baja, que yo quiero que crezca, el zinc podría ser de mucha ayuda. Tiene un papel regulador en la función inmune, ya que el zinc es cofactor de la timulina, que es una nanoproteína que se produce en el timo, que participa en la diferenciación de los linfocitos T. Por lo tanto, tiene un papel súper importante en la función inmune y es finalmente esencial para el crecimiento y desarrollo. Tenemos los requerimientos. Las principales fuentes del zinc están dados por ejemplo, ostras, almejas, germen, las carnes, etcétera, ¿ya? Los fitatos disminuyen la absorción del zinc, eh, pero las proteínas de origen animal promueven su absorción y hay que tener ojo con los suplementos de hierro específicamente, que pueden interferir su absorción. Por eso es tan importante que cuando yo tengo un paciente con deficiencia, yo no le doy un multivitamínico, porque los micronutrientes compiten entre sí para la absorción. Yo debo suplementar con el micronutriente que está en deficiencia en la dosis correspondiente, pero no en multivitamínico, como dato. La deficiencia es frecuente, muy frecuente. Principal factor asociado a la deficiencia es la baja ingesta. Para evaluar el estado de zinc se recomienda uso de zinc plasmático. No es tan común, pero se mide. Estudios dicen que no es tan certero, pero es la única forma que tengo de poder medirlo. La deficiencia de zinc reduce la función inmunológica. Puede ser que tenga un paciente, por ejemplo, con múltiples enfermedades, diarreica, respiratoria. Todas las células que son de recambio rápido, por ejemplo, las células el trocito, se podrían ver afectados porque el zinc participa en la regeneración de tejido. Entonces, si es que tengo déficit de zinc, se podrían ver afectados ese tipo de células. Perdón, más adelante, las células de renovación rápida, como el sistema inmune, gastrointestinal, la piel, son más vulnerables a la deficiencia de zinc. Entonces, puedo tener un paciente con diarrea, pérdida del apetito, alopecia, dermatitis, como por ejemplo se ve aquí. Estos son casos severos de deficiencia de zinc, ¿ya? O sea, un niño que tenga alopecia, esta dermatitis, son casos severos. Las posibles causas de deficiencia de zinc pueden ser la prematurez, pacientes vegetarianos,
baja ingesta o poco acceso y a enfermedades que afectan la absorción intestinal. ¿Cuándo se considera deficiencia? Cuando hablamos menor a 70. ¿Ya? Entre 70 y 150 estamos hablando de valores normales. Y por último vamos a ver la vitamina B12. La vitamina B12, la cobalamina se absorbe en el ilion distal, ¿ya? Se obtiene a través de la alimentación, en el estómago se une al factor intrínseco que es liberado por las células parietales del estómago y este complejo es el que se absorbe finalmente en el ilion distal. Hay una absorción pasiva sin factor intrínseco, pero es muy bajita, ¿ya? Se almacena en el hígado y se obtiene de los alimentos de origen animal. Sus funciones principalmente es la formación de los glóbulos rojos, participa en el funcionamiento normal del sistema nervioso, en la síntesis de mielina. Cuando tengo pacientes con deficiencia de zinc, con síntomas, podrían ser neurológicos, paciente con confusión mental, con nebulosa mental, podría ser un paciente con déficit de B2. Es cofactor de la enzima metionina sintetasa y la metilmalcoamutasa, enzimas muy importantes. Es cofactor en el metabolismo energético mitocondrial y contribuye a la síntesis del ADN. Tenemos los requerimientos. Las fuentes principales son los alimentos de origen animal. Por lo tanto, todo paciente vegano vegetariano se debe suplementar con vitamina B12, sí o sí. Las deficiencias están dadas principalmente en pacientes con vegetarianismo estricto, pero también hay pacientes que, o sea, gran parte de cuando yo solicito exámenes a mis pacientes, me sorprendo en el fondo con deficiencias de B12. Es más común de lo que uno pensaría, ¿ya? Todo asociado a lo que es gastritis atrófica, anemia perniciosa, porque no se va a formar en el fondo el factor intrínseco que es necesario para su absorción. Todas las enfermedades que tengan mala absorción intestinal, por supuesto, también. Pero aquellos pacientes, por ejemplo, que usan omeprazol de uso crónico son candidatos a deficiencia por la disminución de la acidez del estómago y por lo tanto no se forma este complejo entre el factor intrínseco y la vitamina B2. Pacientes que toman metformina, no es común en la pediátrica, pero sí en los adultos, pasaría lo mismo. Los síntomas son principalmente cansancio, hormigueo de las extremidades, ese es uno de los síntomas más comunes, dificultad de la concentración, como esta nebulosa mental y debilidad muscular. Los valores normales considerados es sobre 400, ideal sobre 500, pero la literatura habla de sobre 400. Recuerden que el valor de laboratorio que aparece cuando uno solicita exámenes bioquímicos va como de 100 hacia arriba, ¿ya? Y eso es un déficit muy importante. Así que se debe considerar sobre 400. Y también se puede solicitar la homocisteína, que en el fondo la homocisteína, si es que hay B12, si es que no hay B12, la homocisteína se acumula, ¿ya? Porque si no hay B12, en el fondo que la B12 es cofactor de la metionina sintetasa, no puede pasar de homocisteína a metionina, entonces se empieza a acumular la homocisteína. Entonces, cuando tengo acumulación de la homocisteína, puede ser un signo de déficit de B12. Puede ser muchas veces que la vitamina B12 esté normal y la homocisteína esté aumentada y ya es un signo de déficit de B12. De otra forma, claramente sería la anemia macrocítica hipercrómica, pero ahí tengo que diferenciar si es B12 o B9 lo que la está ocasionando. Eso, chicos, espero que se haya entendido esta cápsula. En clase vamos a revisar lo pendiente, que es cómo llevamos esto a la práctica con la suplementación, qué dosis, qué tipos de suplemento, pero me interesa que esto quede claro. Hay harta bibliografía que les subí, si es que les interesa el tema pueden profundizarlo, pero de aquí nacen los fundamentos y el entender por qué pasan las cosas.